Los baños veraniegos son los responsables del 84% de los casos ahora en esta época, sobre todo en los más pequeños de la casa. Les vamos a dar unos consejos y unas medidas de prevención. También les hablamos del tratamiento contra el trastorno de atención del déficit con o sin hiperactividad, el TDAH. E Implante nos va a dar más consejos para nuestra salud bucodental. Comenzamos. Como les comentábamos, los baños de ahora de verano producen 8 de cada 10 casos de otitis. Es la denominada otitis externa. Para ello vamos a hablar con una otorrina, Ana Navazo. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, Verónica. Bueno, vamos a comenzar diciendo que es la otitis externa, que sobre todo se va en más casos ahora en verano. Sí, la otitis externa es la inflamación del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es el tubito o el conducto que va desde la oreja hasta el tímpano, ¿eh? Y eso es lo que llamamos conducto auditivo externo, y su inflamación es lo que va a originar la otitis externa. ¿Cuáles son sus síntomas? Pues los síntomas van a ser sobre todo dolor de oído, que es un dolor bastante importante, ¿eh? De tal manera que el niño incluso no puede apoyar la cabecita en la almohada porque le duele, y le duele al tocarse. Es un dolor bastante intenso. En esta época del año, como hemos dicho, debido a los baños, ¿no?, de verano, es cuando más casos tratáis de este tipo de otitis, que no hay que diferenciarla de las otras otitis, ¿no? La otitis media, que es más frecuente en el invierno, generalmente pues después de un catarro, ¿eh? Y que también es más frecuente en los niños, ¿eh? Estas otitis externas son frecuentes en los baños, y sobre todo en los baños de piscina por el cloro, ¿eh? Y son más frecuentes en el verano, y sobre todo en los niños porque se pasan más tiempo que los adultos dentro del agua, y entonces por eso les afecta mucho más. No sé si hay una edad a la que afecta más, me refiero si son más pequeños. Pues sobre todo los que se pasan más tiempo en el agua, que suelen ser pues niños pues eso, de 7 a 12 años, pues suelen ser los que más afectados están. ¿Esta otitis externa la pueden propiciar otros factores a pesar de los baños? Sí, pues la manía de manipular los oídos con los bastoncitos, pues muchas veces el tener un exceso de limpieza de los oídos pues perjudica, porque la cera es un protector del oído externo, y entonces bueno, pues muchas mamás tienen la costumbre de limpiar todos los días a los niños con bastoncitos los oídos, y esto no es una práctica recomendable porque quitan esa cera que es protectora, y a veces porque producen pequeñas heriditas en el conducto que favorece pues que se produzca la inflamación. Bueno, pues mira, eso también está bien decirlo, ¿no? Un consejo, sí, porque mucha gente no usa esos bastoncillos, no solo... Sí, o los audio sprays o los lavados de los niños. Es decir, la cera está por algo, y es un protector, porque protege de las infecciones de los conductos. Hay que quitarla pues cuando ya tapona y produce pérdida de audición, pero no hay que ser... Y en ese caso, o sea, es cuando hay que quitar la cera, consulta, sí, ¿no? Pero no hay que ser muy escrupuloso con la limpieza de la cera. Hemos comentado que sobre todo se da en los más pequeños. Vamos a dar unas medidas de prevención, unos consejos a la hora de que no aparezca esta otitis externa, sobre todo, me imagino, el uso de tapones, ¿no? De tapones o de gorros, Muchas veces pues los niños no son muy propensos a utilizar gorros sobre todo en las piscinas, porque como ya te he dicho es más frecuente en las piscinas por el cloro, Entonces bueno, pues el gorro va a proteger de alguna manera el que ese oído no esté húmedo, porque es la humedad la que va a favorecer las infecciones. Hay que mantener el oído seco, y después de los baños pues hay que procurar secar el oído, bien con una toallita o a veces con el secador. Claro, no poner el secador justo ahí en el oído y a un volumen o a una temperatura excesiva, sino un poquito alejado y una temperatura y una intensidad bajita, pues procurar que estén secos los oídos. A la hora, por ejemplo, de utilizar los tapones, ¿cómo hay que utilizarlos? Bueno, pues los tapones, pues unos tapones que eviten el agua, que son distintos a los que se compran para el ruido, les venden en las farmacias, y lo que hay que es introducirles bien para que cierren herméticamente el oído. Y luego, pues lo más importante es proteger con el gorro o con una cinta de látex que venden en las ortopedias o en las farmacias, pues que igual se tolera mejor que el gorro entero, y que va a proteger más la entrada de agua. Me refiero, por ejemplo, a los tapones, no sé si tienen que tener unas medidas o... Bueno, pues
tapos pueden ser de silicona o de látex y que cierren herméticamente. Hay algunos que los hacen a medidas, hombre, un tapón hecho a medida va a cerrar más herméticamente el conducto, pero bueno, pues muchas veces pues no es necesario. Generalmente eso sí que lo recomendamos a los niños que tienen más infecciones de oído, que les hemos operado de drenajes, y que bueno, pues hay que ser más escrupuloso con la entrada de agua a los oídos, pero bueno, los tapones que venden en las farmacias para este caso pues suelen ser suficientes. La mejor manera, lo hemos comentado, de no padecer esta otitis son las medidas de prevención, pero ¿cuáles son sus tratamientos? Bueno, primero, preventivo, pues el de evitar manipular el oído con los bastoncitos, a veces y sobre todo pues en niños que tienen que practicar deportes de natación durante todo el año, pues a veces aconsejamos que pongan un poco de ácido acético de vinagre al 2%, unas gotitas previas, que va a ayudar a secar un poquito el conducto. Secarse después de los baños en las piscinas, usar los tapones y el gorrito, y bueno, y luego pues bueno, sí, tratarlo lo más precozmente posible, porque es una infección que se trata muy fácilmente, pero que si la dejamos evolucionar pues puede ser más difícil de tratar y dar más consecuencias. Una vez que se produce esta otitis, ¿cuáles son los tratamientos que usáis habitualmente? Sí, bueno, generalmente suelen ser infecciones por bacterias, que tenemos todos en los oídos y que aprovechan pues eso, esa humedad o ese traumatismo para crecer y para producir la inflamación. Entonces, como son bacterias, pues normalmente utilizamos antibiótico, pero generalmente suele ser suficiente un antibiótico en gotitas, salvo que se complique o que se agrave, el antibiótico lo echamos en unas gotas, y luego analgesia, porque son bastante dolorosas. Entonces, pues bueno, pues medidas analgésicas, colocar un poquito de calor seco en el oído, y los analgésicos que utilizan habitualmente los niños, que puede ser el paracetamol o el ibuprofeno, por no dar marcas, ¿vale? Y luego, pues bueno, a veces está tan cerrado el conducto, está tan inflamado que las gotitas no entran bien. Ahí es cuando normalmente actuamos nosotros. Hay que limpiar bien con un aspiradorcito el oído, y a veces colocamos una esponjita que va a abrir el conducto y que nos va a permitir pues poner las gotas dentro de esa esponjita y que haga más efecto, ¿vale? ¿Cuánto se puede alargar la otitis de días? Pues normalmente, si se trata precozmente, pues puede durar 7-8 días. El tratamiento que recomendamos es eso. Luego sí que hay que evitar el que se vuelvan a bañar por lo menos en 15 días hasta que se regenere un poco la flora del oído. Al tener esa otitis externa o al tener otro tipo de otitis, luego es recomendable sobre todo el uso, porque sí que la gente suele usar tapones en esos momentos, pero luego es recomendable el uso de tapones siempre. No, si es una otitis esporádica no, pero vamos, si es una otitis repetición, que hay gente más propensa, pues igual sí que conviene de manera preventiva, y lo que te he dicho, pues poner un poquito de ácido acético antes en los oídos, que te puede preparar en la farmacia, el 2%, para secar un poquito, y luego secar después del baño en la piscina. Hemos comentado medicamentos para aliviar ese dolor, pero bueno, para aquellas madres que nos estén viendo, para sus niños, ¿cómo se alivia el dolor? Porque a pesar de esos tratamientos, acabas de comentar que es un dolor bastante intenso. Exacto, sí. Entonces, ¿cómo podemos aliviar algunos remedios para aliviarlo? Bueno, pues el calor seco, como te he dicho, pero vamos, no suele ser suficiente, es un dolor bastante importante, entonces hay que recurrir pues a medicaciones analgésicas, y a veces pues importantes. Vale. ¿Tratáis muchos casos ahora de niños con este tipo de otitis? Sí, ahora es la época más propensa para ello, por los baños en las piscinas. Bueno, pues espero que se les hayan quedado esos consejos para prevenir un poquito esa otitis externa. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado estos consejos. Vale, muchas gracias. Nos vamos ahora al Instituto Dental de Implantología Implante, que nos relaciona esta enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas. La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a la estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa es causa de esta enfermedad. Aunque es una patología que afecta a la boca, también puede tener repercusión a nivel sistémico. Se asocia con alteraciones sistémicas como resultados adversos del embarazo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diabetes. Es una patología infecciosa, ¿no?, que está producida por unas bacterias, y esas bacterias a través de la sangre pueden llegar a circular al resto del cuerpo y afectarnos con ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado que tiene relación con un aumento del riesgo de producirse enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, en mujeres embarazadas también puede haber un parto prematuro.
ciertas enfermedades autoinmunes también, como puede ser la artritis reumatoide, y luego también tiene mucha relación con la diabetes. Vale, además con la diabetes, por ejemplo, un paciente que empieza a tener un problema cardiovascular, como puede ser una obstrucción de una arteria, por ejemplo, pues con estas bacterias que pueden pasar al torrente sanguíneo, pues puede hacer que el sistema inmunológico se active y se produzca una inflamación sistémica. Esa inflamación va a hacer que se obstruya aún más las arterias y haya un empeoramiento del estado sistémico, por así decirlo. La enfermedad periodontal se asocia con resultados adversos del embarazo, debido a las alteraciones proinflamatorias que pueden resultar en una labor prematura y niños con bajo peso al nacer. También se asocia con enfermedades respiratorias debido a la respuesta inflamatoria y a la alteración de las condiciones microambientales que permiten la colonización e infección a mucosa. Es importante la relación entre enfermedad periodontal y diabetes. Se basa en que la presencia de una infección aguda puede predisponer a la resistencia a la insulina. Esto puede ocurrir independientemente de un estado diabético y persistir hasta 3 semanas después de la resolución de la infección. Se ha demostrado que hay una relación bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes diabéticos van a tener mayor predisposición para tener problemas periodontales, y después que la enfermedad periodontal también nos puede llegar a afectar a la diabetes. En ocasiones, la enfermedad periodontal puede progresar sin ningún síntoma ni dolor. Durante una revisión dental regular, el dentista busca señales de este tipo de patologías, por lo que la enfermedad aún no detectada puede ser tratada antes de que avance. Para ello es importante la prevención de este tipo de patologías. Tener en cuenta que la salud bucal no es solamente los dientes, sino también los tejidos blandos y sobre todo las encías, porque realmente se ha estudiado que en España igual solamente el 10 o el 15% tienen las encías sanas, el resto tienen alguna patología, ya sea por inflamación o por periodontitis, ¿no? Que sería ya un grado más agresivo. Lo único que tenemos que hacer es tener una buena higiene y acudir a consulta, ¿vale? Que eso simplemente se ve, incluso los pacientes lo notáis, pues cuando os cepilláis los dientes por sangrado, inflamación de las encías, eso, movilidad. Entonces, generalmente los pacientes lo notan, pero si no es así, pues nosotros estamos aquí para controlarlo y prevenirlo, pues con una simple limpieza dental. ¿Vale? Una simple limpieza dental o una limpieza más profunda en los casos que sea necesario. Los odontólogos recomiendan acudir una vez al año a consulta. Los pacientes con alteraciones periodontales necesitan un mayor control, así que deben acudir al odontólogo cada medio año para hacerse una limpieza profesional. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. La Asociación de Parkinson Burgos se ha incorporado al proyecto Dalemov. Es un programa pionero cuyo objetivo es la rehabilitación cognitiva de los afectados de Parkinson y a través de una aplicación con una tablet les ayuda a estimular las capacidades cognitivas. Vamos a verlo.
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en las terapias de rehabilitación. La Asociación de Parkinson Burgos se ha unido al proyecto de ILMUF, un servicio aún en pruebas que permitirá mantener las capacidades cognitivas de los afectados de Parkinson mediante ejercicios personalizados que podrán realizar desde sus casas. Para salir un poco de las fichas típicas que utilizamos en las terapias de estimulación cognitiva, se han introducido las nuevas tecnologías con el objetivo de que tengan un punto de estimulación para ellos, de que les motive. Son unas herramientas fáciles de utilizar y se adecuan muy bien a las necesidades particulares de cada usuario y de su nivel de deterioro cognitivo. En Burgos participarán en el proyecto piloto 8 pacientes con deterioros cognitivos leves y moderados. Los ejercicios serán valorados por los profesionales de la asociación a través de otra aplicación que les permitirá crear también nuevos ejercicios personalizados. Principalmente se ven afectadas en el Parkinson la atención, las funciones ejecutivas y las funciones visoespaciales, y entonces se trabajarían estas áreas y también el lenguaje, el cálculo, la atención sostenida, dividida, habría también ejercicios motivacionales. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson sufren deterioro cognitivo a medida que va avanzando la enfermedad. Ya han visto un programa pionero que además al que se ha añadido la Asociación de Parkinson aquí en Burgos. Vamos a hablar ahora del trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, el conocido TDAH, que es un problema que afecta a entre el 3 y el 7% de niños y en el 60% de los casos persiste en la edad adulta. Es decir, un alumno en cada aula podría padecer esta alteración. Vamos a hablar para ello con Marta Alonso, que es una psiquiatra. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a explicar, este trastorno sobre todo es más común entre niños y niñas, es muy conocido, ¿no? Porque siempre decimos entre los niños que son hiperactivos, pero vamos a explicar en principio qué es este trastorno. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad realmente es una enfermedad, es un trastorno biológico de una zona del cerebro que es la que se encarga más o menos de regular toda la atención, la impulsividad, la hiperactividad, que en este caso existe una alteración real biológica. El origen del trastorno sí que es verdad que no se conoce, pero existe un gran componente genético, puesto que aquellos padres o personas que estén diagnosticadas de un TDAH, la probabilidad de que los hijos los padezcan es de un 60 a un 90%, es muy elevada. Y si retrospectivamente se ven a niños con diagnóstico de TDAH, sus padres como son o como han sido, existe diagnóstico de TDAH casi un riesgo por 5 más que en la población general. Vamos a hablar, Marta, sobre todo de su tratamiento, ¿no? Tan polémico en las últimas jornadas sobre psiquiatría infantil y adolescente que se celebraron en Pamplona, ¿no? Aseguran que el tratamiento contra este tipo de trastorno, contra este tipo de alteración que se produce en los niños, es eficaz en el 80% de los pacientes, sobre todo, que lo padecen. No sé, por ejemplo, desde aquí, ¿cómo lo opináis? Es fundamental el tratamiento. El tratamiento debe ser individualizado, cada niño, estudiarle en profundidad y multidisciplinar. Multidisciplinar es una enfermedad que se diagnostica sobre todo en niños en edad escolar, por lo tanto hay que hacer partícipe tanto a la familia como al colegio. Entonces hay que hacer un abordaje primero con las familias y con el colegio, hacerles psicoeducación, informarles de lo que es el trastorno y qué pueden hacer con esos niños. Y luego ya directamente sobre el niño, el tratamiento es psicológico, fundamental, farmacológico, tan importante como el psicológico, y los dos por igual, vamos. En cuanto al tratamiento farmacológico, ¿cómo es ese tratamiento? Sí, el tratamiento farmacológico tiene mucha controversia. En España únicamente están aprobados 2 fármacos, que son el metilfenidato, que es el que más se usa, y atomoxetina. Me refiero al metilfenidato porque es el que más usamos nosotros. Existen diferentes formas de presentación, de distribución para conseguir la dosis que queremos o el efecto que queremos en función del día.
Con respecto al metilfenidato, sí que es verdad que es un fármaco que tiene efectos secundarios, lo mismo que una aspirina o un ibuprofeno, no lo podemos olvidar. Los más frecuentes son sobre todo que existe bastante resistencia por parte de los padres a ponerles un tratamiento que no saben si va a ser eficaz o no. Los efectos adversos más importantes son una disminución del apetito a la hora de la comida, pero que se suele compensar después con un aumento del apetito en la cena y con un insomnio de conciliación, una dificultad para conciliar el sueño en el primer sueño de la noche. Decir que no se ve afectada la talla final. Sí que es verdad que se puede producir una disminución de peso al principio del tratamiento o bien un enlentecimiento en la velocidad de crecimiento sin que eso vaya a afectar a la talla final. Otros efectos que también aparecen son dolores de cabeza, nerviosismo, dolor abdominal, pero en menor medida y que todos hay que observarlos y controlarlos. Quiero hacer especial mención al miedo, al temor que existe con respecto a la adicción, ¿no?, a este tipo de fármacos. Muchos niños precisamente necesitan descansar, necesitan unas vacaciones terapéuticas o en verano o fines de semana porque esos efectos adversos son muy acusados y consideramos que necesita suspender. En ningún momento se ha visto que exista un síndrome de abstinencia, una dependencia a esta sustancia. Y luego quiero resaltar sobre todo la importancia del tratamiento tanto farmacológico como psicológico, pero niños con diagnóstico de TDAH son mucho más propensos a desarrollar en un futuro un trastorno por abuso de sustancias en la adolescencia. Y lo que sí que está demostrado es que aquellos niños que han recibido tratamiento con metilfenidato, tratamiento psicológico con un diagnóstico de TDAH, con respecto a la población con diagnóstico de TDAH que no ha recibido ningún tipo de tratamiento, disminuye el riesgo precisamente de padecer este tipo de trastornos de abuso de sustancias. O sea, que hay que evitar, ¿no?, ese miedo que sobre todo tienen los padres a la hora de medicar a los hijos. No hay que dejarlo un poquito al lado porque se está demostrando que, bueno, efectos secundarios, como bien has dicho, existen en muchos medicamentos, pero que no es que existan más, ¿no?, en este tipo de medicamentos. Lo importante es informar a los padres, a los niños, a los profesores y, lógicamente, contar con la opinión de ellos a la hora de tomar la decisión de darles un tratamiento farmacológico o no. Hemos comentado que más o menos las estadísticas dicen que un alumno en una clase podría padecer TDAH, pero ¿cuándo los padres pueden sospechar que sus hijos están padeciendo este trastorno? ¿Cómo se sospecha? Los síntomas nucleares del TDAH son la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Inatención son aquellos niños que no parecen escuchar cuando se les habla directamente, son niños muy despistados, olvidadizos, se les olvida el material escolar en casa o se les olvida el material escolar en el colegio, no anotan las tareas que tienen que realizar, por lo tanto las tareas nunca las entregan o las entregan a medias o mal hechas. Tienden a distraerse con cualquier estímulo irrelevante, tanto en clase como incluso en actividades placenteras, a lo mejor haciendo deporte, cualquier estímulo, y no son capaces de ver que viene la pelota, ¿no? Estos niños también están acompañados de impulsividad o de hiperactividad, son niños que no paran quietos, que constantemente se están moviendo, dicen que son niños que tienen como un motor encendido, no respetan turnos, interfieren en las conversaciones de adultos, de otros niños, en los juegos, y son niños pues bastante movidos e inquietos que no suelen caer muy bien al resto de los compañeros. Lo único que lo comentas, por ejemplo, hiperactividad se ve en muchísimos niños, no tienen por qué conllevar a tener este trastorno, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada... Sí, para establecer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad debe interferir de manera negativa y significativa en varios entornos, ¿no?, tanto en el familiar con la familia, social con el resto de los compañeros y escolar, que frecuentemente va acompañado de dificultades en el aprendizaje. Es decir, pueden sufrir inatención, por ejemplo, en clase, pero no conlleva que luego tengan este tipo de trastorno o este tipo de hiperactividad. ¿El TDAH puede llevar consigo otros trastornos aparte? Casi siempre, y es lo que nosotros debemos explorar. Hasta un 50% de los TDAH llevan trastornos del comportamiento asociado. El más frecuente es el trastorno oposicionista desafiante, que hay que buscar, detectar, diagnosticar y tratar si es que existe, pero también buscar otro tipo de trastornos menos frecuentes, como son los trastornos de ansiedad, con los trastornos obsesivos, trastornos depresivos, buscarlos y tratarlos aparte de una manera independiente al TDAH. Es un tratamiento que perdura durante toda la vida, porque, por ejemplo, es una alteración que no se controla del todo y hemos visto en estadísticas que en el 60% de los casos persiste en la edad adulta, o sea, es un porcentaje elevado, es decir,
me crea un poco de controversia al decir es un tratamiento, ¿no?, muy eficaz, un 80%, pero no se controla del todo y persiste en la edad adulta. Sí, persiste en la edad adulta. De hecho, ahora mismo está muy de moda también el TDAH del adulto. Lógicamente hay que diagnosticar y tratar, y con tratamiento farmacológico y psicológico adecuado es posible que hasta un 40% de los niños no necesiten tratamiento en la edad adulta. La hiperactividad es un rasgo que se va corrigiendo a medida que vamos siendo mayores y disminuye. El niño madura y a lo mejor esa hiperactividad queda como más interior, no es una intranquilidad más interior. En cambio, la atención y la impulsividad no disminuyen, pero sí que es verdad que estas personas adultas pueden desarrollar mecanismos compensadores que hagan que pueda mantener la atención. Pues una persona inatenta con un TDAH del adulto anota constantemente y ha conseguido, mediante esa estrategia, que no se ponga tan en evidencia su propio trastorno. Has comentado, Marta, también que se está dando ahora bastante el TDAH en adultos, ¿no? No sé de qué viene eso ahora en adultos, o sea, cuáles, por ejemplo, son los síntomas en los adultos, cómo se diagnostica. Sí, los síntomas son iguales que los que aparecen en los niños. La hiperactividad disminuye, por esto que te he dicho, ¿no?, que queda más bien como una intranquilidad interior, pero sobre todo en mujeres es más frecuente en los síntomas de inatención y en los hombres los síntomas de impulsividad, que se puede reflejar pues conductas de riesgo, conducción temeraria, no ser conscientes de las consecuencias de sus actos, ¿no?, pero que sí que se han podido contrarrestar un poco en su día a día, que no se han puesto tan en evidencia. Se refleja lógicamente en la vida laboral, en la vida personal, son personas con relaciones inestables a lo mejor, pero habría que ver cada caso e individualizar. No se puede psiquiatrizar una persona impulsiva, diagnosticarle de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay que tener mucho cuidado. Pues Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado y por explicarnos un poquito más de cerca el tratamiento, por ejemplo, para que se quede un poco más tranquilos aquellos padres que estén dando un tratamiento a sus hijos, que lo importante es informarse, no siempre los rumores, ¿no?, que se oyen. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarlos. Les veo después del verano. Que pasen muy buen verano. Chao. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer